Ayer acudí como público general a la premiere en Madrid de La Trampa. Tuve la suerte de ganar 2 entradas para ver esta nueva película de M. Night Shyamalan con la presencia del mismo director y también la compañía del actor protagonista Josh Hartnett y de Saleka Shyamalan, que también participa en la película interpretando a la gran estrella ficticia del pop Lady Raven. Feds or whatever heard that he's gonna be here today, so they set up a trap for him. This whole concert, it's a trap. Antes de empezar a hablar de la nueva película de Shyamalan, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. El próximo viernes día 9 de agosto se estrena en cines La Trampa, la nueva película del director M. Night Shyamalan, conocido por películas como El Sexto Sentido, Señales, El Bosque, El Protegido, y como últimos trabajos hemos podido ver Tiempo o Llaman a la puerta, entre otras. En esta ocasión, M. Night Shyamalan se separa de las adaptaciones y nos trae un guión original escrito por él mismo y que vuelve otra vez a las raíces que tanto nos enamoraron de Shyamalan. Volvemos a ese suspense que nos recuerda tanto a Alfred Hitchcock, director que Shyamalan siempre ha tenido como referente y con el que ha compartido su gusto por hacer cameos en sus propias películas. Junto a Saleka Shyamalan y Josh Hartnett vamos a encontrar también a las actrices Alison Pill, Hayley Mills y Ariel Donoghue, entre otros. La historia nos plantea a un padre que lleva a su hija de 12 años al concierto de su estrella de pop favorita. Pero lo que su padre no sabe es que todo ese concierto es un despliegue policial para detener a un asesino en serie. Y lo más interesante es que ese asesino en serie es él mismo. Por lo que el espectador compartirá esa experiencia de ver cómo se desenvuelve este asesino en serie en una situación desesperada como esa. No hace falta decir más, la simple curiosidad por ver cómo se desenvuelve toda esta historia es lo que va a llevar a la gente al cine y disfrutar de cómo el director Shyamalan construye esa tensión. Creo que hay muchas cosas interesantes dentro de esta nueva película de Shyamalan, pero sobre todo la que más llama la atención es que tenemos a un protagonista que no debería caernos bien. Vamos a vivir toda esta historia, entre comillas, desde el punto de vista de un asesino en serie, y esto se refleja a través de ciertos recursos visuales que Shyamalan sabe encajar muy bien dependiendo del momento en el que estemos de la película. Para esto va a utilizar mucho los primeros planos, y en los que los personajes van a estar mirando directamente a cámara, algo que no se suele hacer prácticamente nunca. Pero esto se utiliza para darte la sensación de que está hablando contigo y tú te pones en el lugar de este asesino en serie, cosa que no es nada fácil. ¿Y cómo consigue que el espectador no sienta un rechazo instantáneo por este personaje? Pues metiendo mucho sentido del humor. La comedia es un elemento añadido en esta nueva película y aunque pudiera parecer en un primer momento que no encaja para nada en una película como esta, está diseñado para eso mismo. Hay ciertos momentos en los que vas a empatizar con algunas situaciones muy cotidianas que vive este personaje, a la vez que tú eres totalmente consciente de que es un asesino en serie. Este conocimiento previo del espectador hace que algunas secuencias sean cómicas, pero la película es totalmente consciente de esto. No es que sea un mal resultado o sea una comedia involuntaria, como puede pasar en otras ocasiones, sino que la cinta acepta totalmente ese rol y habrá momentos en los que sí que hay lugar para las risas. Con un concepto simple pero interesante, quizá la pregunta sea, ¿es suficiente para mantener en pie una película de 1 hora y 45 minutos? Y yo os digo, sí, es suficiente. Ahí entra la buena mano y el talento a la hora de escribir de M. Night Shyamalan, ya que podríamos decir que la película está dividida en 2 bloques, y esto creo que dependerá de los gustos del espectador, pero puede que a algunos os guste más el primer bloque y a otros el segundo. Para sostener una situación tan tensa como el hecho de querer atrapar a un asesino en serie en lo que dura un concierto de una estrella del pop, tienen que existir muchos giros de guión. Y es verdad, están ahí. Puedo decir que para mi gusto hay algún giro de guión muy bueno, otros que son aceptables dentro de la situación que te plantean y alguno que otro que es un poquito más difícil de creer. No todos estos giros de guión aterrizan igual de bien, y es que, como podéis entender, es muy complicado hacer giro tras giro en una película de 1 hora y 45 minutos y que todos esos giros funcionen como un reloj. Y aunque creo que en esta película Shyamalan no está en su mejor momento, no recuperamos
ese Shyamalan de los años 2000, pero sí que creo que se ha acercado un poco más a esa esencia que en mi opinión había perdido en sus últimos trabajos, sobre todo al haber optado principalmente por hacer adaptaciones. Quiero poner ahora un poco de atención en el trabajo de Saleka Shyamalan, que es una de las hijas de M. Night Shyamalan. Ya sabéis que hace muy poquito otra de sus hijas, Ishana Shyamalan, estrenó su primera película, The Watchers, que ya os hablé de ella aquí en el canal, y en esta ocasión nos muestra el talento de su otra hija Saleka. Lo digo porque no solamente interpreta bastante bien a esta estrella ficticia del pop, sino que ella misma ha compuesto un álbum de 14 canciones que vais a ir escuchando en este concierto ficticio. Todas esas canciones vienen de mano de Saleka y además también ha participado en la banda sonora original de la película, lo cual para mí tiene muchísimo mérito. Desde el primer minuto vais a escuchar esa música que ha compuesto Saleka y creo que ha hecho un magnífico trabajo. Además, algo que tiene en especial es que, aunque la música suena como cualquier otro ídolo del pop actual, las letras se refieren un poco más al personaje protagonista y a la historia que estamos viviendo en la película. Así que hay un contraste muy divertido en esa música que crea un ambiente diferente. Y por supuesto tenemos que hablar del trabajo del actor Josh Hartnett, que creo que ha sido bastante bueno. De hecho, hay algunas secuencias que dejan brillar al actor con algún que otro monólogo y también sabe aprovechar muy bien esos primeros planos que ha utilizado Shyamalan en su película, siendo muy expresivo a la hora de que el espectador entienda perfectamente lo que está pensando. Shyamalan ha sido siempre un especialista en hacer películas con un presupuesto no muy desorbitado y resultar ser unas películas muy beneficiosas en taquilla. Y creo que esta nueva cinta lo puede volver a conseguir. Aunque no hay datos concretos del presupuesto de La Trampa, sí sabemos que se rodó en Toronto. Y un dato curioso es que recibió el permiso para rodarse durante la huelga de actores y guionistas, terminando de rodarse el 8 de diciembre de 2023. Si me lleváis siguiendo un tiempo, sabéis que específicamente con Shyamalan, aparte de ser el segundo director con el que me obsesioné muchísimo durante mi adolescencia, en los últimos años he tenido bastantes problemas con los finales que ha elegido para sus películas, que aunque eran adaptaciones, le hemos visto en varias ocasiones cambiar esos finales del material original. En el caso de La Trampa no puedo decir que el final me disguste, pero sí que creo que no es satisfactorio. En mi opinión es un final demasiado forzado y que resulta muy poco creíble con todo lo que te han planteado anteriormente. Así que se puede decir que sigo teniendo un pelín de problema con esos finales que nos está regalando Shyamalan en los últimos años. No voy a pedirle siempre que haga unos finales redondos, pero en este caso no me ha decepcionado. Tengo que avisar de que veréis una pequeña escena a mitad de créditos. Lo digo para que no salgáis corriendo muy rápido del cine, por si os interesa. Y creo que en su mayoría es una película divertida porque pone al público en ese lugar al que no estamos acostumbrados de un delincuente intentando escaparse de la policía, cuando normalmente lo vemos desde el otro lado. Vemos la investigación, vemos cómo se acercan al asesino, pero esta vez tenemos esa otra perspectiva con toques de humor que si los aceptas bien y si no, seguramente te puedan romper un poco la experiencia, así que no esperéis una película de suspense al 100% demasiado seria. Es una cinta hecha para disfrutar, para divertirse, para ver cómo se desenvuelve este personaje, y ya no creo que se trate tanto de ver si gana o pierde el malo o el bueno, sino simplemente disfrutar del suspense, de la tensión como experiencia cinematográfica. En su factura técnica no ha hecho tampoco demasiadas locuras, salvo utilizar muy bien esos recursos de los primeros planos, como ya os he comentado, y también ha hecho uso de algunas metáforas que se utilizan muchísimo, que son clásicas a la hora de crear tensión en una escena en concreto. De hecho, hay un ejemplo muy clásico que siempre ponía el maestro Hitchcock, que decía que una conversación puede cambiar mucho cuando sabes, por ejemplo, que debajo de la mesa hay una bomba y que va a explotar en 3 minutos. No es lo mismo saber que esa bomba está ahí que no saberlo y ver la misma conversación. Pero me ha alegrado al menos ver que Shyamalan vuelve un poco a esas raíces y a esas referencias de Hitchcock que a mí tanto me gustaron en su momento. Por todo esto, para mí La Trampa es un 7, he disfrutado de la experiencia, no todos los giros han funcionado demasiado bien para mí, hay algunos que me han gustado muchísimo, ya los veréis, y seguramente reconoceréis a cuáles me refiero. El trabajo de Josh Hartnett me ha parecido bastante bueno, y el trabajo musical de Saleka, además de su interpretación, creo que tiene muchísimo mérito. Me parece una película muy adecuada para estas fechas
y creo que la vais a disfrutar mucho como entretenimiento. En general, bastante contenta con el resultado, me alegra ver a un Shyamalan un poquito más cercano a sus raíces, aunque sigo pensando que es un director que trabaja mucho mejor con películas pequeñas de bajo presupuesto y me sigue gustando más su trabajo en La Visita que esto que ofrece aquí, que es un poquito más espectacular, es un experimento muy interesante, divertido, pero en la que no todos los tiros ha conseguido dar en la diana. Así que la semana que viene, cuando vayáis a verla, por favor dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión. Me apetece mucho saber qué os parece esta nueva película de Shyamalan. Os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and